Buenos días a todos, ¿me escucháis bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Hola Fran, ¿qué tal? Hola, buenas, Voy a mira, ver. se escucha perfectamente y se ve Sí, estupendamente. fenomenal. Pues nada, buenos días a todos. Soy Nila Piñero, técnico de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenidos a este nuevo seminario bajo el título Cómo crear contenido digital de calidad en el caso de Canva. Va a ser impartido por Fran Vázquez. Fran Vázquez es consultor especializado en posicionamiento online, social media marketing, data management y analítica digital. Tiene muchísima experiencia en administración y gestión de comunidades online. Este seminario se enmarca dentro del proyecto de la cultura emprendedora de CEAMA Empresas que financia la Junta de Andalucía, el que ejecutamos con CEA y desde la Confederación Granadina de Empresarios con CEA. Además de esto, recordaros que tenemos un servicio de asesoramiento de consultas donde podéis contactar con nosotros a través del correo que os voy a dejar en el chat por si os surge cualquier duda. Y sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero Fran Vázquez. Agradeceros a todos que volváis a estar con nosotros, que empezamos un nuevo ciclo de seminarios previo a verano, luego habrá un paroncillo en agosto y seguimos a tope en septiembre con Fran, con Fernando y todos los profesionales que tenemos cerca. Así que, Fran, mil gracias de nuevo y adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias, Nila. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros hoy para seguir de alguna manera ahondando en todo lo que tiene que ver con innovación, tecnología, emprendimiento y, como no, temas de marketing digital y como tiene que ser en esta ocasión, pues temas de desarrollo de contenidos digitales. Os voy a compartir la presentación porque además va a ser un webinar bastante interesante. Vamos a tocar digamos, diferentes tipos de ámbitos dentro del contexto del desarrollo de contenido. Y como no podía ser de otra forma, vamos a hablar también sobre temas de transformación digital y demás. Cómo, de alguna manera, la transformación digital también, de alguna manera, está profundizando en todos los aspectos que tienen que ver con la elaboración, la planificación y el desarrollo y el lanzamiento de contenidos especializados a nivel online. Bueno, como comentaba mi compañera Nila, el título del webinar de hoy es cómo crear contenido digital de calidad, porque una cosa es crear contenido, todo el mundo puede crear contenido, pero hay, amigos, ¿cuál es el contenido que más nos puede reportar a nivel efectivo según nuestros objetivos empresariales o según los objetivos personales si nosotros estamos de alguna manera potenciando el branding personal? Y en este caso, pues bueno, voy a hablar de una herramienta bastante conocida en el sector, sobre todo para temas de diseño, sobre todo para generación de contenido especializado en redes sociales, webs y demás, incluso para todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica a nivel de captación de información, que es el tema de Canva, ¿no? Canva es una plataforma, un software bastante interesante que seguramente muchos de los que estáis hoy aquí pues conocéis, pero bueno, no sabéis tampoco descubrir, ¿no?, todo su potencial, ¿no?, o todas las cosas o todas las facetas o todas las funcionalidades o características que nos puede aportar para nuestro negocio o para nuestro proyecto de carácter digital. Ahondando un poco en mi perfil, entiendo que ya algunos de vosotros habéis asistido a algunos de los webinars que hacemos normalmente, ¿no?, en CEA Más Empresas, pero bueno, para comentaros un poco cómo es, digamos, mi trayectoria profesional. Yo ya estoy especializado ya no solamente en temas de marketing digital, sino en temas de transformación digital. Sabemos que la transformación digital ahora mismo ya no es un lujo, sino una necesidad para las empresas. Está motivando que la cultura corporativa vaya cambiando y está motivando igualmente bueno, que el desarrollo profesional y el desarrollo funcional de las empresas pues vaya por todo lo que tiene que ver con la implementación o la integración de soportes, en este caso digitales, que le puedan ayudar a generar rentabilidad, ¿no?, y a generar ese tipo de beneficios para cumplir diferentes tipos de objetivos. En este caso, pues bueno, yo me he especializado mucho en todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos. Y bueno, aparte de ser socio oficial certificado de Google, tengo también una parte importante en lo que es en el desarrollo específico en cuanto a interpretación y analítica digital y todo lo que tiene que ver con la interpretación de los datos, ¿no? Como estamos hablando, el tema de los datos es súper importante porque, bueno, los datos no solamente nos aportan información y conocimiento de lo que está ocurriendo en el ámbito digital, sino también nos ayudan
sabiendo interpretar esos datos, sabiendo sacar esa información, tomar decisiones acertadas tanto en un negocio como en un proyecto de carácter digital, con lo cual ahí vamos a tener también un filón bastante importante. Y de manera, digamos, curiosa, os puedo comentar que tengo un pequeño programa de radio en Es Radio. Todos los lunes a partir de la 1:15 hablo sobre innovación, emprendimiento, nuevas tecnologías y marketing digital. El programa se llama Enlace Bit y, bueno, de alguna manera también os invito, ¿no?, a que si estáis interesados en este tipo de ámbitos y si queréis estar de alguna manera alineados y a la última con las noticias del sector, pues bueno, lo escuchéis todos los lunes, como ya os comento, a la 1:15, que realmente, pues bueno, seguramente, muy probablemente os vaya a aportar, pues bueno, y enriquecer ese tipo de conocimientos sobre el sector. Bueno, sin más dilación, os voy a comentar un poco cómo está estructurado este webinar de hoy. Este webinar, pues bueno, tiene tres partes bien diferenciadas, ¿no? Por un lado, vamos a hacer una pequeña introducción de la importancia del contenido digital de calidad. O sea, vamos a hablar ya no solamente del contenido, sino también de la perspectiva de hábitos de consumo hoy por hoy del usuario, de cómo está de alguna manera comportándose el usuario con los diversos contenidos que tenemos en la red. No olvidéis que hoy por hoy, pues bueno, tenemos un concepto bastante importante que denominamos nosotros infoxificación, ¿no? Hay muchísima información en Internet, pero claro, a la hora de dilucidar cuál es o cuál tiene un contenido, digamos, con un componente de valor añadido y cuál es un contenido diferencial que nos permita, pues, de alguna manera destacarnos dentro de los diferentes ámbitos que trabajamos, pues ahí vamos a tener cierta competencia y ciertas, digamos, funcionalidades que tratar. Fran, disculpa la interrupción. Sí, No hemos cuéntame. explicado la dinámica del seminario. Cualquier duda que les surja a los usuarios pueden dejarla en el chat y al final del seminario, de la jornada, iremos revelando todas esas cuestiones que nos vayan dejando en el chat, ¿de acuerdo? Disculpa. Perfecto, no te preocupes, Nila. ¿Vale? Como os comentaba, ¿no? A nivel de introducción, me interesa sobre todo compartir con vosotros, ya que tenemos una hora bastante interesante, ver la importancia de cómo crear ese contenido digital y que se puede de alguna manera definir como contenido de calidad, contenido digital de calidad. Por otro lado, vamos a tener una segunda parte donde vamos a hacer una exploración de la herramienta Canva, ¿no? Vamos a ver qué tipo de funcionalidades y características tiene y sobre todo me interesa también compartir con vosotros los recursos que nos pueden aportar a la hora de desarrollar un contenido digital que de alguna manera cumpla los requisitos que quieren las plataformas digitales, que es otro de los puntos importantes que os quiero transmitir, ¿no? O compartir. Y por último, os voy a dar una serie de tips, una serie de consejos para crear contenido digital, digamos, relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cuando nosotros estamos en la vorágine de la creación de contenido, ya seamos community manager o ya seamos gestores de contenido porque tengamos un departamento de contenido en nuestra empresa, pues bueno, nos interesa de alguna manera conocer qué tipo de consejos podemos llevar a cabo para de alguna manera mejorar el rendimiento de nuestros contenidos y de alguna manera mejorar, ¿no?, esa eficiencia y esa productividad en el tiempo que de alguna manera gastamos a la hora de desarrollar un contenido que ya sabemos que, bueno, cuesta un esfuerzo, cuesta un trabajo importante y sobre todo hacerlo con una serie de características y hacerlo de una manera, digamos, viable, ¿no?, para que los usuarios, pues bueno, puedan consumirlo, puedan leerlo e incluso puedan compartirlo o puedan interactuar con él. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con la introducción a la importancia del contenido digital de calidad. Vamos a ver un poco cómo es el contexto hoy por hoy del medio digital y sobre todo, digamos, aterrizándolo en el apartado de elaboración de contenido y desarrollo y diseño de contenido como tal. La primera cosa importante que os quiero comentar sobre la situación actual o la perspectiva actual es el tema de la atención de los usuarios. No sé si os habéis percatado, entiendo que sí, incluso nosotros mismos nos daremos cuenta que el comportamiento, los hábitos de los usuarios hoy por hoy han cambiado bastante desde hace unos años hacia atrás. Es decir, la primera consideración que os tengo que hacer sobre la perspectiva actual del usuario es que el usuario cada vez lee menos y al tener menos atención a la hora de la lectura está, digamos, más provisto o más activo a la hora de que se le ofrezcan estímulos a nivel de diseño o estímulos a nivel
de contenido impactante o relevante que de alguna manera pueda llamar su atención. En esto hay una cosa bastante importante. Hoy por hoy, el tema de la atención de los usuarios, además de tener, como estamos comentando, menos, en este caso, oportunidades de retención a la hora de alguna manera, elegir el formato o el soporte del contenido que vamos a desarrollar, hay una gran preferencia a la hora de utilizar, digamos, contenido que llame la atención o contenidos vivos o dinámicos que nos permitan, de alguna manera, captar, ¿no?, esa atención como estamos comentando. Es el caso de los vídeos, es el caso de las imágenes, pero realmente y fundamentalmente los vídeos. Y después comentaremos un poco porque esto no es solamente cuestión de cambio de comportamiento del hábito del usuario, que sí, sino también de alguna manera cómo está estructurada o cómo están de alguna manera construidas las plataformas digitales para hacer que el usuario, pues bueno, de alguna manera interactúe con los contenidos y de alguna manera pues tenga ese tipo de vinculación a nivel específico. Con este apartado, que supongo que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo, ¿no?, cómo nos está costando cada vez más atraer la atención de los usuarios porque su comportamiento ha cambiado y porque los usuarios cada vez leen menos, son más dispersos y de alguna manera nos obligan a currarnos básicamente los contenidos para que tengan de alguna manera una productividad sobre el rendimiento. Tenemos también un apartado importante en que la situación actual se está, de alguna manera, pues bueno, especializando también en cuanto a la preferencia, ¿no?, de los usuarios. Hoy por hoy, y hay muchísimos estudios que ya lo corroboran, el contenido que digamos es esencial, ¿no?, o fundamental a la hora de desarrollar cualquier tipo de planificación estratégica en base a medios sociales o en base a medios digitales, de alguna manera se compone fundamentalmente de lo que es el desarrollo y la creación de vídeos. O sea, es decir, hoy por hoy la mayoría de los usuarios tienen, digamos, debilidad y tienen de alguna manera una aceptación muchísimo más clara, muchísimo más específica por consumir vídeos que otro tipo de formato diferente de contenido. Bueno, desde hace cierto tiempo, bueno, pues coexistía un consumo de contenidos entre la imagen y el vídeo, pero hoy por hoy el vídeo se ha destacado como modelo importante a la hora de establecer una estrategia de planificación bastante buena, ¿no?, o que tenga, en este caso, resultados. Y la prueba es que, bueno, que existen hoy por hoy un mercado bastante incipiente de video marketing, que se llama, dentro del ámbito del marketing digital, y han aparecido bastantes, en este caso, plataformas que de alguna manera pues nos ofrecen servicios y nos ofrecen, en este caso, funcionalidades importantes para desarrollar vídeos, aunque nosotros no tengamos conocimiento previo, ¿no?, del desarrollo de un vídeo ni nada de esto. E incluso, bueno, podría ahondar en cómo también el tema de la apertura, ¿no?, de la inteligencia artificial ha servido para que incluso utilizando diferentes tipos de inteligencia artificial como ChatGPT, ¿no?, podamos hacer guiones de vídeos y automatizados y esto nos permita pues hacer un contenido cada vez pues bueno, más digamos profesional, y ya no solamente más profesional sino más adecuado a la hora de hacer un desarrollo de contenidos específicos. Pero sí, si os dais cuenta, la mayoría de digamos los formatos de contenido que realmente generan ya no solamente ciertas expectativas, sino ciertos ROI, ciertos retornos de la inversión, se basan sobre todo en los vídeos, ¿no? Y también la preferencia de los vídeos es bastante importante en muchísimas redes sociales. Hablamos de redes sociales como Instagram, ¿no?, con el tema de los Reels y demás. Hablamos de redes sociales como TikTok, ¿no?, que se fundamenta solo y exclusivamente en el formato vídeo, con lo cual ahí tenemos un filón bastante importante a la hora de establecer cuál tendría que ser la prioridad en la planificación estratégica a nivel de contenidos de un proyecto de carácter digital. Por otro lado, siguiendo y ahondando en la situación actual, tendríamos que vincularlo también a los objetivos empresariales, ¿no? Hoy por hoy existe también un gen o, digamos, un eje esencial de la planificación estratégica, que es conseguir que el usuario interactúe con nosotros y nos ofrezca sus datos, ¿no? Realmente lo que os comentaba anteriormente, ¿no?, la importancia de los datos para generar
en este caso, información, conocimiento de la empresa o conocimiento, en este caso, de cuál es el valor de nuestro proyecto de cara a los usuarios o de cara a nuestro perfil de audiencia. Y a partir de ahí, pues conseguir resultados específicos, pues es fundamental a la hora de crear, en este caso, una estrategia que nos permita, de alguna manera, captar leads. Los leads, evidentemente, son información o datos aportados por el usuario para un fin en concreto de nuestro proyecto digital. Y todo va vinculado a que una interacción o la primera interacción que tenga el usuario con nosotros nos permita tener esos datos para después nosotros gestionarlos y, de alguna manera, tramitarlos para conseguir cualquier objetivo empresarial, ya sea que un usuario pues se inscriba en un webinar como este o que un usuario compre, ¿no? o adquiera un servicio determinado dentro del contexto digital. Con lo cual, también tenéis que tener en cuenta en esas planificaciones estratégicas y en esos modelos de creación de contenido a nivel digital y a nivel de marketing digital, que la parte fundamental de captar información por parte del usuario es fundamental para desarrollar y hacer una buena estrategia a nivel de planificación de contenidos. Y como no podía ser de otra manera, Fran, te has quedado congelado. hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Ahora, ha habido un problema, disculpad, no sé qué ha pasado, me ha salido un cartelito de problema anormal en el servicio, entiendo que Te has quedado seguimos, como ¿vale? no podía ser de otra manera. Que como no podía ser de otra manera, y vuelvo a recuperar el hilo, realmente también tenemos que tener en cuenta de que hoy por hoy también existe una serie de preferencias de las plataformas digitales que empleamos. ¿Con esto qué quiero decir? Os voy a explicar un poco el funcionamiento de los medios digitales, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de hábitos o comportamientos del usuario, cómo han cambiado las tendencias, ¿no? A la hora de consumir contenido y demás, y de las preferencias a nivel usuario, sino también que hay una serie de preferencias a nivel plataforma digital por su funcionamiento. La mayoría de las plataformas digitales con las que nosotros nos encontramos consultando activamente, etcétera, etcétera, funcionan en base a algoritmos, eso lo sabéis todos, ¿no? Hay unos algoritmos que de alguna manera determinan el posicionamiento de los contenidos que nosotros compartimos ahí, ¿no? Que nosotros compartimos en cada área, ¿no? Ya sean redes sociales como Instagram, TikTok, el propio Facebook, LinkedIn, Be Real, bueno, pues tienen su propio algoritmo de funcionamiento y ese algoritmo es el que de alguna manera da preferencia a unos contenidos y no a otros según diferentes valores y según diferentes criterios. En este caso yo quiero que tengáis en cuenta una cosa. Hoy por hoy, casi el 100% de las plataformas digitales que nosotros activamente de alguna manera consumimos o donde nosotros hacemos nuestras tareas o consultamos, dan preferencia 100% al contenido multimedia. Eso quiere decir que la mayoría de las plataformas digitales, cuando nosotros subimos un vídeo, van a, de alguna manera, darle un posicionamiento más preferente y una visibilidad, una notoriedad más relevante que si nosotros ponemos, en este caso, una imagen o si nosotros ponemos, en este caso, un enlace con texto compartido. ¿Con esto qué quiero decir? Hoy por hoy, vuelvo a insistir en la idea, esencial saber trabajar muy bien en la creación y desarrollo de vídeos y, sobre todo, fundamental ese desarrollo de vídeos para que tengan un valor añadido que pueda ser objeto de porcentaje de retención mayor por parte de los usuarios que quieran consumirlo y que además nos ofrezca la oportunidad de que ese contenido pueda ser difundido. O sea, es decir, tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy las plataformas digitales trabajan y de alguna manera generan mayor preferencia de visibilidad con contenidos multimedia fuera parte de todos esos tipos de formatos adicionales que tenemos, ya sean en imágenes, ya sean en tipo infografías, ¿no? Que han funcionado bien hasta cierto tiempo, y ya sean otro tipo de formatos como, por ejemplo, después lo vamos a comentar, todo lo que tiene que ver con el ámbito de los influencers, etcétera, etcétera, que es un ámbito que también tenemos que trabajar dentro de la situación actual de la planificación estratégica de contenidos a nivel digital.
Parece que no se pasa la diapositiva, ¿no? No. Estamos teniendo problemas hoy con la plataforma. No. Si quieres, deja de compartir y Sí, vuelve a compartir. y lo voy a compartir de nuevo, ¿vale? Disculpa. Venga. Hoy va a ser el día de las incidencias. Vale. Entiendo que lo veis todos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se ve perfecto. De momento. Ahí nos quedamos. Y esta es la siguiente. Ahora. Bien. Ah, perfecto. Gracias, Nila. Bueno, como os comentaba, otro punto importante de la situación actual, aparte de la preferencia del funcionamiento de las plataformas digitales, es el tema del aprendizaje automático y el empuje de la inteligencia artificial en la productividad. Seguramente muchos de vosotros habéis utilizado plataformas como ChatGPT, ¿no? O alguna parecida, ¿no? O como, por ejemplo, Midjourney, ¿no? A la hora de crear imágenes y demás. Pues bueno, que tengáis en cuenta también que poco a poco las plataformas de creación de contenido de alguna manera se van vinculando y se van integrando con este tipo de plataformas de inteligencia artificial para hacer que el desarrollo del contenido sea más fácil, pero también más productivo. En este caso, como ya os comentaba, ¿no? Algunos ejemplos como Midjourney, ¿no? Nos permiten crear imágenes desde cero y crear, en este caso, creatividades y conceptos de diseño bastante realistas, y en este sentido nos estamos basando en ellas. Pero también, como ya os comentaba anteriormente, tenemos también ChatGPT, que aunque no nos permita crear imágenes como tal, nos permite crear, en este caso, guiones, ¿no? Orientativos sobre cómo desarrollar un vídeo y cómo, de alguna manera, estructurar la información y la comunicación para que sea rentable, ¿no? O para que tenga realmente un apartado importante. Con todo ello, ya os digo, no solamente tenéis que tener la vista puesta en plataformas como ChatGPT, ¿no? Como estamos hablando, o Midjourney, sino también en otras que de alguna manera poco a poco van a ir ocupando el mercado. Os voy a comentar, por ejemplo, que Google tiene ya su propia inteligencia artificial que se llama Google Bard, lo podéis buscar si queréis en el buscador, y este tipo de inteligencia artificial ya incluso referencia no solamente a una petición que le hagamos o de una consulta a nivel de texto, sino que se vincula con referencias de contenido que puedan haber, digamos, compartidas en la red, ¿no? Y nos puede aportar imágenes, nos puede aportar vídeos, con lo cual eso también va a influenciar, de alguna manera, que se desarrollen contenidos cada vez más enriquecidos porque la inteligencia artificial está, de alguna manera, promoviendo que ese tipo de vinculaciones e hiperreferencias con otro tipo de contenido que está volcado en la red pueda, de alguna manera, ya no solamente vincularse a los criterios, a las consultas específicas que nosotros hacemos, sino también por ese valor añadido o por esa manera de estructurar la información. Con lo cual, ya os comento, el tema de la inteligencia artificial hoy por hoy está, voy a decir entre comillas, de moda. La inteligencia artificial ha estado realmente muchos más años ya, digamos, trabajada, pero no ha sido hasta este último tramo que ha sido abierta, ¿no?, al público general. Y nosotros también, en este caso, a nivel de productividad y a nivel, en este caso, de gestión, tenemos que utilizarla para mejorar todo lo que tiene que ver con el desarrollo específico de los contenidos a nivel de estrategia. Aquí tenéis un análisis, quería compartirlo con vosotros, un análisis de contenido digital a nivel de España hasta 2026. Si os fijáis, la inversión, ¿vale?, realizada o la que se va a realizar para el desarrollo de contenidos va a ser bastante boyante en todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles y, evidentemente, esto tiene una razón de ser en que, digamos, el primer acceso que tiene el usuario es a través del móvil, ¿no?, hacia cualquier contenido. Además, los móviles los tenemos 24/7, ¿no?, en nuestro bolsillo, si me apuráis decirlo, y es una herramienta a nivel digital bastante interesante, ya no solamente para acceder a los contenidos, sino que los usuarios son bastante más activos, ¿no? También tenemos otra parte, como estáis viendo ahí, de inversión destinada a lo que es el desarrollo del contenido digital vinculado a las tablets
Y como no podía ser de otra manera, también, evidentemente, seguimos consumiendo información a través de los ordenadores, de los portátiles, etcétera. Bueno, por las características que estamos hablando, digamos que smartphone, todo lo que tiene que ver con las tablets y los PC y ordenadores, son, digamos, las plataformas o los dispositivos más utilizados o, digamos, más convencionales o tradicionales a la hora de acceder a la información digital. Pero os quería comentar también que poco a poco se están abriendo nuevos mercados a la hora de desarrollar y compartir contenido digital que están generando resultados a corto o medio plazo y que de alguna manera están haciendo que haya un ROI, ¿no? Un retorno de la inversión. Es el caso de los asistentes por voz. Seguro que muchísimos de vosotros, de los que estáis aquí, ya tenéis una Alexa en casa o tenéis a Siri, al que le hacéis las consultas específicas, o Google Assistant. Y en este caso, pues bueno, tened en cuenta que también se crea contenido específico para ese tipo de dispositivo a la hora de que el usuario pueda consultar cualquier tipo de información, como bien sabéis, que no es solamente pedir una canción, ¿no? O que nos digan una receta, sino también pedir información de muy diverso tipo en el que la base de datos de ese tipo de dispositivo pueda acudir a la hora de buscar una referencia específica de un contenido en concreto. También quería comentaros que este abanico se está viendo también por la apertura de generación de contenido también en dispositivos de realidad virtual o de realidad aumentada. Todo lo que tiene que ver también con el metaverso, ¿no? Que en algún que otro webinar ya hemos hablado de ello, o el tema de la realidad aumentada a la hora de utilizarla para probar diferentes tipos de productos de carácter digital, o hacer que el usuario emplee diferentes dispositivos para que pueda de alguna manera percibir los beneficios de un servicio, también están haciendo una fuente interesante, una fuente importante de generación de contenido y de repercusión a la hora de obtener un retorno de la inversión. Gafas como las Oculus, ¿no? O gafas como las MetaQuest, ¿no? Bueno, pues cada vez se están ocupando más en el mercado. Pronto, en principios de 2024, finales de este año, vamos a tener también las gafas de realidad virtual propias de Apple, con lo cual, bueno, poco a poco las Provision, o sea, poco a poco este mercado también va siendo un mercado bastante productivo y que también tenemos que tener, en este caso, en el foco de nuestra estrategia de marketing de contenidos, ¿no? A la hora de documentarnos y a la hora de sacarle el máximo partido posible. Y por último, dentro de este abanico, ¿no? Que poco a poco se está de alguna manera profundizándose y se está de alguna manera ampliando, el tema de la Smart TV, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, en este caso, el desarrollo de contenido en streaming. Son plataformas, por ejemplo, como Netflix, que muchísimos de vosotros las tendréis, HBO, Amazon Prime, bueno, todas estas que de alguna manera nos dan también contenidos a la carta y que también sirven, en este caso, para difundir contenidos de carácter comercial o contenidos de diversos tipos, porque tenemos un perfil de audiencia ahí tipo que nos interesa, ¿no? Con lo cual, aquí tendríamos hasta 2026, como estamos comentando, y cada vez, digamos, un gasto total en contenido digital por dispositivo mayor que tenemos que tener en cuenta y que a la hora de nosotros estructurarnos a nivel específico y a nivel de planificación, pues pueda aportar y pueda de alguna manera contribuir a generar unos beneficios lo más rápidamente posible y sobre todo lo más eficaz y eficientemente posible. Como tendencia de contenido digital que os puedo compartir a través de todo esto, pues bueno, ya lo he adelantado, ¿no? Pero el tema de la inteligencia artificial de Google, ¿no? El Google Bard, yo creo que va a ser una de las partes fundamentales de todo esto, seguramente en cuanto lo hagan internacional, ¿no? Hasta ahora ha estado de alguna manera abierto, ¿no? A mercados como Estados Unidos y demás, pero una vez que ya lo tengamos de alguna manera integrado con todas las funcionalidades, no solamente con las funcionalidades en base beta, ¿no? O básicas, sino que se profundice en todas sus funcionalidades y podamos utilizarlo, va a ser también un filón bastante importante a la hora de los desarrollos de contenido a nivel digital, ¿no? Lo que va a aportar, pues como comento ahí, ¿no? Más personalización, ¿no? Más adaptación al usuario de esos contenidos y nos va a ayudar muchísimo a la hora de generar una mayor productividad con menor esfuerzo, ¿no? Y eso, de alguna manera, también vamos a tener que documentarlo, vamos a tener que investigarlo y vamos a tener que profundizar en ello
en este caso para conseguir los mejores resultados posibles con, como ya comentaba antes, un usuario que cada vez pues tiene unos hábitos de lectura menor, que se basan más en el tema del impacto y de la relevancia del contenido que se le pueden de alguna manera mostrar, y intentar que de esta manera pues que interactúe con nosotros y tenga algún tipo de vinculación a nivel de comunicación con lo que nosotros le aportamos en los medios digitales. Otra tendencia del contenido digital, pues la autenticidad y el tema de los microinfluencers. Sabemos que hay un mercado bastante ya asentado de influencers, que tenemos de alguna manera, digamos, ya bastante asentados a personas que tienen un gran calado del desarrollo y de la creación de contenidos, ¿no? Puedo poner diferentes ejemplos que seguramente de alguna manera al menos os sonarán, ¿no? Temas de Ibai Llanos, temas de Auronplay, temas de Showcast, o sea, son en este caso perfiles de influencers que son macro influencers que en muchos sentidos nos parecen súper mega lejanos, sobre todo para una pyme, ¿no? O para una pequeña o mediana empresa. Con lo cual, todo se dirige, o gran parte de nuestro esfuerzo se va a dirigir en intentar captar, en intentar de alguna manera colaborar con microinfluenciadores, ¿no? Esos microinfluenciadores, pues bueno, están en plataformas digitales como, por ejemplo, Social Publi, ¿no? Donde nosotros vamos a tener acceso a una serie de microinfluenciadores que según el tipo de sector que trabajen, según el tipo del contenido que trabajen y según el tipo de audiencia que nos interesa, pues vamos a poder hacer colaboraciones y un marketing, en este caso, de influencers bastante productivo. Y esto también nos aporta el tema de la autenticidad, ¿no? Porque al final el microinfluencer va, de alguna manera, a trabajar, va a ahondar en la perspectiva de adaptarse a nosotros como proyecto, o a nuestra empresa o a nuestro negocio, y va a intentar que, bueno, que al final nuestro servicio, nuestro producto sea realmente, pues bueno, no solamente ya conocido, sino que sea también vendido, sea también en este caso, o genere cualquier tipo de valor a la hora de que nosotros tengamos un objetivo con el proyecto digital como tal. Pero como ya os comento, parte importantísima de todo esto es que tengáis en cuenta que el sector de los microinfluenciadores, que son asequibles por esta parte para nosotros, pues con plataformas como Social Publi las vamos a tener en este caso, pues bueno, bastante asequibles, y vamos a tener un contacto directo con ese tipo de estrategias, con ese tipo de ámbitos que a lo mejor en ámbitos como los que estaba comentando antes, ¿no? En este caso de personas que ya están de alguna manera posicionadas en ese ámbito, pues nos resulten inalcanzables por los precios y en este caso por los servicios que nos puedan aportar. Parte también de todo esto radica en que, bueno, cada vez más, como estamos viendo en temas de tendencia, el tema de los vídeos, ¿no? Personalizados, adaptados y sobre todo posicionados, y el tema de los vídeos cortos, cada vez, pues bueno, tienen más peso sobre el consumo o sobre los ámbitos de consumo que tiene el usuario final, ¿no? Dentro de los medios digitales. Con lo cual, es lo que os comentaba, ¿no? Ahondar en la idea de que hoy por hoy, esencialmente, cuando hacemos una planificación estratégica, el tema de los vídeos tiene que ser, digamos, eje de la estrategia de marketing de contenidos que tengamos. Y si, evidentemente, realizamos vídeos cortos, ¿no? De una duración estimada de entre 45 segundos y 15 segundos, que sean impactantes, que sean rápidos, que sean, de alguna manera, un contenido más efímero, pueden incluso mejorar nuestra rentabilidad y mejorar, en este caso, nuestras perspectivas de retorno de la inversión y de objetivos cumplidos dentro del desarrollo específico de la estrategia que nosotros vayamos a realizar. Es el caso, evidentemente, como estamos haciendo hoy aquí, de los webinars, ¿no? O el caso, en este caso, de demostraciones de productos, de servicios, de vinculaciones o de colaboraciones con otros microinfluencers que colaboran entre ellos. Es decir, hay muchísimas, en este caso, ámbitos que nosotros podemos trabajar y que de alguna manera, pues bueno, mejoran, ¿no? La perspectiva de cumplimiento de metas que nosotros podamos tener dentro del desarrollo específico de la estrategia de marketing de contenidos.
Y como no podía ser de otra manera, hablando también de ese ámbito, ¿no?, que os comentaba en ese análisis del desarrollo de contenidos hasta 2026, todo lo que tiene que ver con los asistentes por voz, ¿no?, todo lo que tiene que ver con Alexa, con Siri, con todas esas, con Google Assistant, ¿no?, con todas esas inteligencias artificiales que tenemos en casa, pues bueno, hay también un mercado bastante floreciente de búsquedas por voz. No sé si habéis oído hablar del término SEO Voice o SEO for Voice. Esos son, digamos, el posicionamiento SEO a través de la voz. Pues bueno, dentro de este ámbito también se está trabajando y también se están desarrollando diferentes estrategias y técnicas para hacer que los posicionamientos de los contenidos sean lo más preferentes posible a la hora de que el usuario haga una búsqueda específica por voz dentro de la interactuación con los asistentes de inteligencia artificial, que hoy por hoy ocupan, digamos, plazas bastante importantes dentro del mercado y que son bastante, digamos, útiles, ¿no?, para el usuario, dependiendo del contexto de la consulta y dependiendo, en este caso, del ámbito que quiera, en este caso, comentar o preguntar. Y después de esta introducción, que como veis ha sido bastante amplia y que de alguna manera hemos podido descubrir ya no solamente ámbitos que conocemos, sino otros ámbitos, en este caso de preferencias y de desarrollo, ¿no?, de lo que es la creación de contenido a nivel digital. Vamos a hablar un poco de Canva, ¿no?, como plataforma a la hora de crear o como recurso a la hora de crear contenido digital. Canva es una herramienta que realmente ocupa gran parte de los puntos fundamentales o de los puntos estratégicos de la empresa, muy generalmente porque en muchísimos casos estamos hablando de pymes que no tienen, en este caso, inversión para contratar a una agencia a nivel de marketing digital en cuanto a cuestiones de diseño gráfico, o no tienen conocimientos presos de diseño gráfico, en este caso, normas o pautas a la hora de crear contenido digital para diferentes plataformas online, etcétera. Con lo cual puede, de alguna manera, mejorar, en este caso, ya no solamente nuestra estrategia de marketing de contenido, como estamos hablando, sino nuestra manera de desarrollar los contenidos en base a una norma o en base a una estructuración correcta, ¿no?, para generar un posicionamiento preferente. ¿Qué podemos aportar en este caso de Canva? Bueno, Canva tiene una interfaz bastante sencilla, como podéis ver aquí, ¿vale?, en la imagen, donde vamos a tener una serie de plantillas, unas plantillas que en muchísimos casos vienen predefinidas, unas son gratuitas y otras son de pago, pero también vamos a poder tener la libertad de crear nuestras propias plantillas específicas, ¿no? Además, bueno, es una herramienta bastante interesante porque nos ofrece la oportunidad de tener un planificador de contenido, o sea, una plantilla, mejor dicho, más que una plantilla, digamos un cuadro de mando donde nosotros vamos a poder estipular los días, ¿vale?, en los que vamos a desarrollar cierto tipo de contenidos y tener una organización y un criterio de segmentación a la hora de desarrollar ese tipo de información y de contenido. Y no solamente eso, sino que vamos a poder, de alguna manera, estipular diferentes tipos de proyectos, proyectos de muy diversos tipos, como empresariales, como estamos comentando, pero también personales o, de alguna manera, para poder categorizarlo dentro de la herramienta. Otro de los puntos más importantes que me gustaría destacar aquí, aparte de, bueno, los diferentes formatos a los que de alguna manera cubre, que son redes sociales, temas de desarrollo de vídeos, como estáis viendo ahí, presentaciones, ¿no?, para cualquier tipo de evento, temas de pizarra online, porque hay una parte importante aquí dentro de Canva que se puede utilizar para medios educativos, ¿no?, para sector educativo en concreto, para profesores, es el tema de la integración de aplicaciones. Hoy por hoy sabemos, y hoy por hoy, si no os lo comento yo, el tema de la integración y de la implementación de aplicaciones que de alguna manera estemos utilizando de manera individualizada para tener un nexo común es bastante importante dentro del ámbito digital. Es decir, si nosotros utilizamos, por poner un ejemplo, una herramienta como Slack o como Trello, ¿no?, que nos permite en este caso planificar y ejecutar tareas, ¿no?, y de alguna manera asignar las tareas a un usuario, que nos permita, por ejemplo, integrarlo con Canva, ¿no?, para de alguna manera tener tanto la tarea o el proceso que se tiene que realizar como la herramienta,
es bastante productivo, y ya no solamente bastante productivo, sino que nos ahorra a no perder tiempo, ¿no? Y hacer que ese tiempo que no perdemos, pues nos reporte un dinero, nos reporte un beneficio a nivel ya no solamente de productividad, sino también a la hora de hacer sinergias con diferentes tipos de herramientas. Pues bien, Canva tiene un mercado de aplicaciones con las que se puede integrar y en este caso, pues bueno, mejorar en cuanto a, no solamente a las vinculaciones que se hacen con otras herramientas o con otras plataformas que nosotros ya utilizamos o empleamos habitualmente, diariamente, sino que también nos ofrece una perspectiva mayor a la hora de mejorar, en este caso, nuestro funcionamiento o nuestra manera de trabajar dentro de los contenidos digitales. En este caso, os podría decir que, bueno, que tenemos un centro de recursos compartidos en Canva, donde no solamente vamos a tener tutoriales de cómo utilizar la herramienta, ya sabemos, canva.com, ahí podéis acceder a esa plataforma o esa herramienta digital. Y como os comento, no solamente vamos a tener tutoriales básicos o tutoriales avanzados que profundizan en las diferentes funcionalidades y características de la herramienta, sino que también vamos a tener diferentes tipos de recursos en formato blog, ¿no? De post con consejos y recomendaciones a la hora de hacer contenido digital, para diseñar, en este caso, cursos y tutoriales a nivel de escuela o incluso eventos, se nos comparten eventos donde nosotros podemos inspirarnos y nosotros realizar o desarrollar diferentes tipos de contenidos que bien, de alguna manera, mejoren, en este caso, la productividad y mejoren, en este caso, la calidad de los contenidos que estamos desarrollando en el ámbito digital. Por otro lado, os ofrezco aquí un ejemplo de integraciones, ¿no? De eso que llamaba integraciones o implementaciones de aplicaciones dentro de la herramienta. Por ejemplo, con Google, ¿no? La mayoría de vosotros, al menos entiendo, funcionará o trabajará o habrá trabajado en algún momento con Google Drive o con Google Maps si tiene un negocio a nivel local. Pues bueno, el poder de alguna manera integrar Google Maps, ¿no? O Google My Business, el tema de ficha de un negocio local con Canva, ¿no? Para hacer desarrollo de diseño de contenidos de calidad específicos, ¿no? Y poder compartirlo, pues es, digamos, un filón o una ventaja, digamos, un factor diferencial, ¿no? En cuanto a valor añadido que nos puede aportar esta herramienta a la hora de trabajar este tipo de ámbito, ¿no? Y ya no solamente digo esto, sino que Google Drive, que lo más probable y lo más seguro es que vosotros, por lo menos, hayáis trabajado en vuestro ámbito estudiantil, también que tenga esa integración o esa implementación con Canva mejora, ¿no?, las perspectivas de poder compartir desarrollos específicos de contenido de calidad y ya no solamente eso, sino compartirlo con nuestro equipo de trabajo, ¿no?, con otros miembros, con otros usuarios que tienen acceso al mismo Google Drive, ¿no? Con lo cual, como ya os digo, en este sentido, pues bueno, tenemos diferentes perspectivas, diferentes variedades a la hora de hacer integraciones e implementaciones que mejoren la productividad de nuestro trabajo a nivel de, ya no solamente estrategia de desarrollo de marketing de contenido, sino desarrollo de productivos a nivel de tareas. Y como no podía ser de otra forma, porque casi siempre en estos webinars me lo comentáis, Fran, ¿esto cuesta dinero o no cuesta dinero? Pues bueno, sí os puedo decir que Canva tiene diferentes tipos de planes de precio, ¿no? Tenemos el plan, digamos, gratuito, que en este caso, pues bueno, no vais a pagar nada, pero sí vais a tener funcionalidades restringidas y plantillas, en este caso, que vienen diseñadas, que no vais a poder adquirir a no ser que paguéis previamente. Pero bueno, sería una buena manera de empezar diseñando contenido de calidad, contenido adaptado a las preferencias que quieren las plataformas digitales y empecéis ahí a trabajar de una manera muchísimo más interesante, ¿no? Cuando ya le saquéis partido a la herramienta y si necesitáis ahondar o profundizar en la herramienta porque necesitáis, en este caso, diferentes tipos de formatos o de plataformas que no podéis acceder porque en este caso no abonáis, podéis suscribiros, como veis ahí, al Canva Pro, donde de alguna manera no tenéis acceso limitado a los contenidos y vais a mejorar bastante vuestra productividad para de alguna manera desarrollar una planificación estratégica. 109 euros al año, ¿vale? Quiero recordar que esto es al año, no a nivel mensual. Y después, bueno, para grandes agencias o empresas que ya son, digamos, medianas para grandes, sí se utiliza el tema de Canvas por equipo, en este caso,
a la hora de establecer no solamente una sinergia entre los miembros, sino también destacar ese desarrollo específico que se puede hacer no solamente de los contenidos tanto predefinidos que te vienen en la herramienta como personalizados que nosotros podemos hacer si no tenemos un conocimiento previo de diseño y nos puede venir bien, en este caso, tutoriales y desarrollo específico de contenido a nivel táctico. Por último, ¿vale? Quería comentaros un poco, ya no solamente las características de Canva, cómo de alguna manera se vincula o hace sinergia con esa introducción, ¿no?, de las necesidades que podríamos tener incluso en el tema de implementación e integración con otras aplicaciones como, por ejemplo, os he expuesto Google. Quería hablaros sobre prácticas y consejos para crear contenido digital relevante o impactante. ¿Por qué quiero compartiros prácticas y consejos? Aparte de que esto es un webinar y, como bien sabéis, me encanta compartir y transmitiros diferentes tipos de información actualizada sobre el sector o el ámbito del marketing digital, también creo conveniente que, en base a la experiencia que yo ya tengo a nivel profesional, os pueda aportar, en este caso, una base de cómo mejorar en vuestros contenidos digitales, ¿no? Una base importante de consejos que seguramente, además de que van a ser beneficiosos a la hora de implementarlos, os generen, en este caso, mayor interactuación por parte de vuestra audiencia o parte de vuestros usuarios finales, pero también a la hora de cambiar el proceso o la manera de trabajar que ahora mismo tenéis. El primer consejo que os puedo dar, o el primer punto importante que os quiero compartir, es que debemos crear contenido útil, ¿vale? Y cuando decimos de crear contenido útil, no es contenido que sea impactante o contenido que visualmente sea bonito. Es contenido que realmente sea funcional para el usuario. Y esto solamente lo vais a conseguir no solamente con vuestras ideas o con un brainstorming en grupo y empezar a lanzar, en este caso, posibles ideas como estamos viendo ahí o pongo de manera ejemplificada, sino haciendo una investigación previa del mercado. Como bien sabéis, tenemos diferentes tipos de herramientas digitales que nos permiten establecer, pues bueno, las búsquedas o consultas que están haciendo los usuarios a nivel online y, sobre todo, las tendencias, ¿no?, que están generándose en el mercado digital de una manera a tiempo real y de una manera también por periodos, ¿no? Herramientas como, por ejemplo, Google Trends, o herramientas, por ejemplo, como Google Keyword Planner, o herramientas como, por ejemplo, Google SEMrush, ¿no?, por ejemplo, nos van a aportar búsquedas específicas y tendencias de consulta o tendencias de contenido que los usuarios realicen en los medios digitales, ¿no? Y eso, digamos que va a ser una parte importantísima, una parte muy, digamos, clara y constatable de que podemos, de alguna manera, vincular no solamente las tendencias que, en este caso, identifiquemos, sino también vincularlo a una estrategia de contenidos que realmente nos reporte, ¿no?, beneficios y nos reporte, en este caso, productividad. Con lo cual, el primer consejo, la primera recomendación que os puedo hacer es que la creación del contenido útil venga precedida por una investigación previa en el mercado. Y esa investigación previa en el mercado se haga a través de herramientas como Google Trends, Google Keyword Planner o algunas de estas similares. Fran, ¿podrías escribir las dos herramientas para las tendencias, para identificar las tendencias? Sí, En el chat. os los pongo en el chat, ¿vale? Sí, porfa, gracias. Nada. ¿Vale? Ahí tenéis Google Trends. En tendencias también os puedo aportar, pues, el Google Keyword Planner. Son algunas gratuitas, vuelvo a insistir, que tenéis a vuestra disposición en los medios digitales, que no os cuestan nada, como ya estamos comentando, y que os pueden ayudar a mejorar o a identificar contenidos, en este caso, que sean muy hablados o sean tendencias de comunicación y de contenido expreso por parte de los usuarios que estén compartiendo y, en este caso, tener una ventaja competitiva sobre aquellas otras empresas o aquellos productos digitales que no estén atendiendo, ¿no?, esas tendencias. Otro consejo importante o un consejo práctica recomendado importante, pues bueno, adaptarnos a
contenidos o criterios o la fórmula o la estructura de crear, ¿no? Un contenido para una audiencia determinada en un medio o plataforma digital determinado. No es lo mismo crear un contenido en YouTube que crear un contenido, por ejemplo, en Twitter, o crear un contenido en Facebook que crear un contenido en Instagram. Tenemos diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo, la audiencia de Meta, de Facebook, bueno, Meta a nivel general, pero la audiencia de Facebook hoy por hoy son gente más mayor, son maduritos. En TikTok tenemos un público o una audiencia más joven, ¿no? Al igual que en Instagram, bueno, que ahí está. Tenemos también la parte de YouTube, que tenemos un público joven, pero también un público más maduro. Según el tipo de contenido, el tipo de vídeo que vamos a desarrollar, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? a esa audiencia específica. Y ya no solamente adaptarnos a esa audiencia específica de cada una de las plataformas digitales, como estamos hablando, sino también en la manera de desarrollar el contenido. Hay una serie de criterios, una serie de normas de estructuración para crear un posicionamiento. En YouTube tenemos que crear vídeos, pero en Instagram podemos crear vídeos o imágenes. La utilización de los hashtags, que es importante a la hora de segmentar o a la hora de categorizar el contenido que subimos. Digamos que son una serie de parámetros y una serie de funcionalidades que nosotros vamos a tener que adquirir, que conocer muy bien a la hora de diferenciar y a la hora de posicionar un contenido determinado. Y eso, ¿vale?, nos va a reportar ya no solamente un criterio aceptable y un criterio beneficioso para el contenido que subamos, sino también una visibilidad mayor y una notoriedad mayor para ese contenido que nosotros estamos desarrollando. ¿Más consejos y prácticas recomendadas? Pues otro punto importante es no hacer o no, digamos, difundir contenido repetitivo. O sea, evitar que tengamos contenido muy repetitivo en nuestros canales o en nuestras plataformas o en nuestras cuentas de redes sociales. ¿Por qué? Porque al final el contenido... ¿Sí? Dime, Disculpa, Nila. es por no descontextualizar al final del... Es que están saliendo algunas dudas. Ay, perdón. Por no descontextualizar, nos piden a ver si podemos dar más detalles sobre los hashtags. Vale, perfecto. Vale, sí, os comento, ¿vale? Los hashtags al final son una manera de categorizar el contenido, como estamos comentando. Yo a través de los hashtags puedo, de alguna manera, diferenciar mi contenido a nivel de temas de discusión, ¿no? O de temas, o en este caso, de ámbitos de contenido en concreto. A la hora de establecer qué tipo de hashtags tengo que utilizar diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, herramientas como... y os lo estipulo aquí. Herramientas como WriteTag, por ejemplo, nos permiten identificar qué tipo de hashtags son los que más se comparten y los que más visibilidad tienen para una red social, por ejemplo, como Twitter o como Instagram. Entonces, a través de esa herramienta nosotros vamos a determinar qué tipo de hashtags tenemos que vincular a nuestros contenidos para que tengan una visibilidad mayor que si no tuvieran ese tipo de hashtags o no tuvieran ese tipo de categorización de contenido. Eso es lo que nos hace, de alguna manera, tener un valor añadido y tener una diferenciación competitiva con otra persona que genere contenido o con otro proyecto que genere contenido y que sea similar al nuestro. Con lo cual, sigo andando en el tema que estaba, ¿no? Tenemos que saber conocer muy bien el ámbito digital para sacarle el máximo partido posible. Y es a través de este tipo de herramientas como vamos a desarrollar un buen tipo de contenido. Con lo cual, bueno, este es un ejemplo específico que os hago en este sentido y evidentemente así, de esa manera de planificación y de esa manera de desarrollar el contenido vamos a tener muchísimo más valor y muchísimo más, digamos, retorno, ¿no?, de la inversión y de nuestras labores y de tareas. Como estaba comentando y siguiendo el hilo, ¿no?, de los consejos y recomendaciones que os quería hacer, evitar el contenido muy repetitivo. ¿Por qué? Porque los usuarios no son tontos. Los usuarios no van a seguir consumiendo el mismo contenido. Si pueden disfrutar de otro contenido diferente o pueden disfrutar de otro contenido mejor estructurado y mejor posicionado. Con lo cual, os diría que evitaseis en la mayoría de los casos el contenido repetitivo porque eso, de alguna manera, influenciaría negativamente en vuestra labor de estrategia de marketing de contenido y aparte, bueno, tendríamos en este caso una menor preferencia de consumo y de interacción por parte de esa audiencia que nosotros estamos trabajando en el medio digital.
Y por otro lado, crear contenido personalizado, datos reales, ejemplos, es decir, crear nuestro propio contenido personalizado a través de un microinfluencer puede ser una gran manera de mejorar, ¿no? nuestro marketing de contenido. Ya no solamente a través de un microinfluencer, hacer, por ejemplo, una infografía propia a través de herramientas como Infogram, ¿no? O a través de herramientas como Canva, ¿no? Que la acabamos de mencionar en este webinar específicamente, para hacer una infografía propia de la marca o propia de nuestro proyecto digital, en la que exponemos datos reales y algunos ejemplos, pues evidentemente va a tener ya no solamente un valor añadido y un valor diferencial con respecto a otro tipo de contenido que se puedan compartir, sino que también nos posicionan, ¿no? Y nos generan una notoriedad y relevancia que evidentemente va a ser importantísima, ¿no? A la hora de tener ese, como estamos comentando, ese flujo bueno de beneficios y ese flujo cada vez más empático, ¿no? Con el usuario que realmente está en el entorno digital. De alguna manera, este sería, digamos, un resumen de los consejos y recomendaciones que os puedo dar para que desarrolléis un marketing de contenidos cada vez de mayor calidad y más exhaustivo dentro de todo esto. Y bueno, como la última parte, ¿no? O el último consejo que os quería comentar es el tema de adecuar el contenido a la plataforma de difusión. Y os comento, esto va muy vinculado a la forma de realizar el contenido, como hemos visto anteriormente, pero también tenemos que ver las tendencias a la hora del formato que más consume la audiencia. Es decir, sabemos hoy por hoy, 100%, que, por ejemplo, los Reels en Instagram o las Stories en Instagram tienen mayor calado a nivel de visibilidad y a nivel de difusión que otro tipo de formatos diferentes, como por ejemplo hacer un contenido en el newsfeed de la cuenta de Instagram. Vamos a utilizarlo y vamos a adaptarnos, ¿no? A ese tipo de criterios, a ese tipo de preferencias que tiene la audiencia. Al igual que el TikTok, pues bueno, a la hora de hacer vídeos más cortitos, pero que sean más impactantes o que de alguna manera dejen en un ámbito de teasing, ¿no? El teasing es la intriga, ¿no? Al usuario para que quiera saber más o para que quiera conocer más sobre el contenido que nosotros le estamos compartiendo, va a también ser fundamental, ¿no? A la hora de adaptar esa estrategia de marketing de contenidos a cada una de las plataformas y no solamente eso, sino que nos reporte beneficios a corto y medio plazo. Con lo cual es lo que os comento, si necesitamos de alguna manera adecuar el contenido a cada plataforma digital, debemos también conocer qué tipo de formato se vende más o qué tipo de formato es más productivo dentro de estos criterios de visibilidad, de relevancia o de notoriedad dentro de cada una de las redes sociales o de las plataformas digitales que estemos trabajando. Y bueno, esto es lo que quería compartiros en el webinar de hoy. Como siempre, os comento que me podéis contactar tanto a través de LinkedIn como a través de mi correo electrónico profesional, info@franvasquez.com. Y bueno, daros las gracias por haber asistido a este webinar y ahora vamos a dar paso al ámbito de las preguntas y las consultas que habéis podido compartir a través del chat. Aquí mi compañera Anila me echará un cable a ver qué tipo de preguntas tenemos sobre el contenido que hemos ido compartiendo en el webinar. Venga, en primer lugar, Fran, a ver si podemos poner en el chat, aunque una compañera lo ha... A ver, ¿puedes escribir el nombre de las plataformas aparte de ChatGPT para crear contenido? Vale. ¿Sabes? Si es por herramientas de inteligencia artificial, tenemos ChatGPT, lo voy a ir escribiendo, ¿vale? Sobre la marcha. Genial. En el chat. Sí. ChatGPT. Después tenemos creación de imágenes por IA, o sea, IA imágenes, que es Midjourney, ¿vale? Y la que quiero que se documenten los asistentes o los oyentes a nuestro webinar, que es la de Google, y creo que va a ser bastante interesante cuando la descubran, por el tema de las hiperreferencias y hipervínculos con contenido ya posicionado y demás, que es Google Bar, ¿vale? Que también la hemos compartido. Estas son las 3 herramientas que hemos ido mencionando en el webinar de inteligencia artificial, que son súper mega utilizadas o súper importantes o que tienen cada vez más peso dentro del desarrollo de creaciones de contenido a nivel digital. Vale. Noelia nos comenta, ¿son tan efectivos los hashtags?
tengo entendido que Instagram cambió y no daba tanto valor a ello. Por el momento son efectivos, sobre todo lo que comentaba anteriormente, ¿no? El tema de la categorización del contenido y el tema de la segmentación de los contenidos en base a hashtag nos ayudan ya no solamente a darle mayor calidad al contenido, sino también a posicionarlo de manera preferente para temas de discusión o temas de tendencia para el consumidor. Cuando un usuario busca cualquier tipo de contenido, nosotros tenemos un hashtag vinculado y ese hashtag también se vincula a los contenidos que hemos ido compartiendo, pues bueno, vamos a tener mayores expectativas a la hora de tener visibilidad y de notoriedad, y eso recala en que vamos a tener mayores posibilidades de que usuarios o audiencias interactúen con nuestro contenido y nos puedan preguntar o nos puedan de alguna manera comentar. Vale, María, a ver, no sé si la entiendo bien. Al igual que en TikTok, ¿la operativa para las demás redes sería igual, tal y como comentas? A ver... María, si puedes Vale. extender un poquillo más la cuestión, o Fran, tú lo tienes claro. Es que no sé qué tipo de operativa se refiere. O sea, la operativa de crear vídeos, la operativa de... Vale, a ver si nos puede... Que fuese sencillo dejando intriga. Sí, claro. Tenéis que tener en cuenta que el usuario es cotilla por naturaleza. O sea, es decir, nosotros estamos en una sociedad hiper mega cotilla, eso es así. Entonces, de alguna manera, generar o crear o producir contenido que deje, digamos, la puerta abierta a que el usuario nos conozca más o que el usuario se interese más por lo que nosotros hacemos, sin decir lo que nosotros hacemos de una manera muy directa, puede generar en este caso mayores perspectivas de interacción y mayores perspectivas en este caso de consulta. Vale. Noelia nos pregunta también, ¿incluir hashtags ocultos en las historias nos sirve para más difusión? También es una buena estrategia también a la hora de posicionar el contenido y de alguna manera preferenciarlo dentro de lo que se pueda aportar dentro del medio digital. Google Bard, ¿para qué era? ¿Fran? Google Bard es la inteligencia artificial de Google, es decir, es como si fuera ChatGPT, ¿vale? Pero ChatGPT sabemos que nosotros damos unos prompts, que son unas directrices, y nos ofrece texto, ¿verdad? En este caso, Google Bard, nosotros le damos unas directrices de búsqueda o de consulta y no nos ofrece solamente texto, nos ofrece texto, imágenes, vídeos, todo lo que tenga en su base de datos, todo lo que se haya compartido, se vinculan del resultado que nos pueda dar. Entonces, mucho más enriquecedor. Y si nosotros tenemos un contenido bien estructurado y bien, de alguna manera, orquestado para la plataforma de Google, nos va a dar esa visibilidad en consultas del usuario o en consultas de cualquier tipo de preferencia o de tendencia que tenga el usuario a la hora de comentar cualquier cosa. Es decir, que Google Bard es un ChatGPT mucho más completo, porque además Mucho de más resultados completo, por escrito, nos da resultados en vídeo, en imagen y en varios formatos. efectivamente, efectivamente. Y es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Ahora mismo está en fase de prueba, pero en breve se abrirá al público general, como hizo ChatGPT, para que todos los usuarios puedan utilizarlo y puedan ver sus beneficios. Vale. Y en cuanto a la cantidad de hashtags, ¿es recomendable un número determinado? Pues mira, esa es una buena pregunta. En cuanto a hashtag, generalmente nosotros utilizamos, bueno, para contenido normal y corriente que sea de alguna manera estable a lo largo del tiempo, no me estoy refiriendo a las stories, ¿no? Que son contenidos efímeros, o a los reels, nosotros estamos entre 10 y 15 hashtags, según la investigación del mercado que podamos hacer y que podamos incluir dentro del contenido. Si es a través de contenido efímero, es decir, stories que duran 24 horas o reels o lo que sea, los hashtags que nosotros podemos poner son como máximo 1 o 2, no ponemos más. Vale. ¿Recomiendas el uso del inglés para hashtags y publicaciones? Si mi audiencia lo utiliza, sí. Si no, no tiene Vale, sentido. Es depende del decir, público objetivo. Claro. claro, es que por eso hay que hacer una investigación previa. Por eso cuando decía el consejo y recomendaciones, a la hora de crear contenido útil hay que hacer una investigación previa. Porque si no, estamos dando palos de ciego. Nosotros a lo mejor utilizamos hashtags en inglés que puede que sí o puede que no sean utilizados por la audiencia, pero si no hacemos esa investigación, no sabemos y determinamos si realmente se estén utilizando y puedan ser enriquecedoras para ese público final. Vale. Fran,
voy a preguntarle, a ver si me contestan algunos, si querrían que hiciéramos un seminario como profundizando mucho más en Canva, en las herramientas que nos da Canva y en cómo utilizar, no sé si es viable hacerlo en un seminario, algo un poco práctico. Sí, Sí, sin sería ningún tipo ideal, de sí, me problema. gustaría, sí, por favor, sí, tal. O sea, todo el mundo, vale, Es, sí, es sí, todo el más, mundo es quiere. más, para esta edición, y lo voy a compartir con todos vosotros oyentes y audiencia, para esta edición me gustaría hacer un webinar práctico de una herramienta de inteligencia artificial que ha salido hace poco, que nos permite en este caso trabajar con formato Excel con inteligencia artificial vinculada. O sea, nosotros podemos hacer, hoy por hoy sabemos que los archivos Excel para nosotros es, digamos, fundamental en nuestras tareas diarias, para hacer gráficas, para de alguna manera estructurar el contenido y demás. Pues ha salido una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para trabajar con archivos Excel y lo podemos hacer de manera automatizada. Todo eso. Vale, vale. Pues, Fran, esto vamos a hablarlo nosotros fuera de aquí, pero sería genial una actividad, o sea, poder enlazar esta actividad con un seminario de Canva práctico. En plan, es verdad que todos utilizamos Canva a nivel básico, por lo que estoy viendo, y yo me incluyo, y como herramienta un poquito más avanzada o claves que no llegamos a utilizar porque seguramente todos somos multitarea y utilizamos Canva de manera rápida y si nos das 4 claves en una horita de Canva sería fenomenal. ¿Vale? Así que si lo podemos plantear, a ver de qué manera puede ser lo más práctico posible, compartir, supongo, escritorio y ir utilizando Canva cada uno el gratis, el básico, aunque algunos Pues tengamos más. Yo creo, mira, perfecto, es que yo todo el mundo en encantado. el chat está de acuerdo. Y si quieres luego, a continuación de este, podemos utilizar la herramienta, o sea, hacer un seminario de la herramienta que estás comentando, de aplicar la inteligencia artificial en archivos de Excel y demás, que seguro que nos da muchísima agilidad en nuestro trabajo. Creo que podríamos plantearlo y... Ay, qué bien, que nos dan la enhorabuena, Fran. Muchas Y, gracias. y por lo que veo, el feedback que tengo en el chat es ese totalmente. O sea, seminario práctico de herramientas básicas y un poquito más de Canva y hacer el de la herramienta esta que comenta. Vale, perfecto, pues lo Genial. planteamos y lo exponemos y lo hacemos, vamos, Sí. sin problema. ¿Lo veis viable ahora en verano? Ya que estamos, yo lo comento. ¿Lo veis viable en estas semanas? Fran, ¿tú cómo tienes el calendario? Que esa otra. Yo la verdad que tengo el calendario ¿Complicado? bastante complicado, pero bueno, si no lo Vale, podemos dejar a partir de septiembre, vale, vale, pero vale. Intentamos buscar un hueco en verano si le baja de la carga de trabajo. Claro, es que la gente ahora baja un poco la intensidad o de... si no podemos, lo vemos ya de manera Lo vemos privada ahora cuando... nosotros Sí. y vemos a ver qué podemos hacer. A ver si encontramos una fecha en julio, si os parece bien, y Fran puede, o primera semana de agosto, y hacemos el práctico de Canva. Vale, perfecto, genial. Rocío, si la puedes ver grabada, mándame un correo a info@cge.es, te lo estoy poniendo en el chat y te mando el vídeo, ¿vale? El enlace de la plataforma. Por cierto, Dime. dar las gracias a toda la audiencia, a todos los oyentes que hemos tenido en el webinar, ¿eh? Yo Sí, creo que ha sido genial. Ay, espera que no me sale. Ha sido genial. muchas Muchísimas gracias a gracias todos a todos, vosotros, ¿eh? porque después del parón, desde marzo, ¿verdad? Que se paró el proyecto y ahora lo hemos vuelto a iniciar. Yo estaba tenía un poco de miedo. Así que nada, y escribirme todos los que necesitáis el enlace del vídeo a info@cge.es, os lo mando y Fran y yo trabajamos por buscar una fecha ahora en julio para hacer uno de Canva práctico, ¿vale? Mil gracias a Perfecto. todos. Fran, mil gracias. Ahora hablamos. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego.